Paz de Cristo, hermanos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta transmisión del día miércoles, como lo hemos estado realizando de manera recurrente a través de esta pandemia, que bueno, esperamos en Dios y confiamos en Dios que ya pronto pasará y podemos volvernos a reunir y regresar a nuestro formato normal. Sean todos bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos a través de este medio, confiando en que sus familias han sido bendecidas y están guardadas a través de esta situación. Vamos a meditar brevemente en la palabra de Dios. Para ello, los voy a invitar que ahí en su hogar abran sus Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice de la siguiente manera, aleluya: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Hebreos está compuesta por 13 capítulos. De hecho, este último capítulo que acabamos de leer, el escritor lo dedica a los deberes cristianos. Tú puedes ver ahí en tu Biblia cómo inicia el capítulo 13 y lleva ese título de deberes cristianos, por medio de los cuales se nos está haciendo un llamado a la acción social, y que como hijos de Dios, mis queridos hermanos, tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos de la iglesia, ciertamente, pero también con nuestra comunidad. Responsabilidad que podemos mostrar en estos tiempos de necesidad dentro de la iglesia, pero también dentro de nuestra comunidad. Sin embargo, no es el único tema el cual aborda el escritor como deberes cristianos, sino que de la misma manera el escritor quiere hacernos reflexionar acerca del concepto que nosotros podemos tener acerca de nuestros pastores, ya que en este último capítulo, el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, por lo menos el escritor hace mención a la labor pastoral en 3 ocasiones. Y es que acordarnos de nuestros pastores y considerarlos son parte de nuestros deberes como cristianos. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, no solamente estamos llamados a salvación, no solamente estamos llamados a vivir en santidad, no solamente somos llamados a las buenas obras, como lo comentaba anteriormente, sino que también como cristianos, mis queridos hermanos, somos llamados a reconocer y valorar la labor de nuestros pastores. Aleluya. Sin embargo, podemos ver con mucha vergüenza que muchas iglesias no toman o no se dan cuenta de esa consideración hacia los pastores. No tienen consideración por el trabajo que se está realizando, y en lugar de haber consideración, en lugar de haber reconocimiento, lo que podemos encontrar en muchas iglesias es que hay murmuración en contra de los que los presiden, hay señalamientos en contra de ellos, en contra de sus familias, e incluso hay aquellos que se aventuran a hacer un juicio acerca de aquellos que nos están presidiendo. Y lo triste, hermanos, es que esto no es algo nuevo, ya que la Biblia también registra ese tipo de actitudes por parte de los congregantes de diversas iglesias. Basta con pensar en la iglesia de Corinto, cómo esa iglesia o los congregantes de la iglesia en Corinto menosprecian la labor del apóstol Pablo y hablan mal de él y lo tienen en poco, incluso dudan acerca de su apostolado, acerca de su ministerio, por el simple hecho de que vinieron otras personas, y entonces, como eran más hábiles al hablar, como tenían ministerios más prósperos, bueno, empezaron a menospreciar al apóstol Pablo, siendo que fue Pablo quien fundó esa iglesia establecida en Corintio. ¿Cuánta ingratitud?
podemos encontrar en esta iglesia. Y te digo, lo tremendo de esto es que no solamente sucedió en ese tiempo, sino que a través de la historia ha sucedido de manera recurrente en diversas iglesias alrededor del mundo. Es esa la razón por la cual el escritor a los hebreos nos muestra cuál es la labor y la responsabilidad que recae sobre aquellos que han sido llamados a pastorear, porque a pesar de que sabemos que bueno está el pastor, muchas veces no tenemos muy claro cuál es ese rol, cuál es esa tarea que él realiza. Aparentemente creemos que su labor solamente se centra en el hecho de la predicación y hacerlo 2 veces por semana, y podríamos pensar, ¡ay, qué fácil! El trabajo del pastor solamente elabora 2 veces a la semana, pero no sucede de esa manera. Detrás de todo eso, mis queridos hermanos, hay un sinfín de cosas que se tienen que estar realizando para la labor pastoral, y eso es lo que el escritor a los hebreos quiere concientizar a aquellos a quienes es dirigida esta carta, que tomen consideración acerca de la labor pastoral, para que de esa manera seamos considerados con ellos, y también para que asumamos nuestra responsabilidad para con nuestros pastores. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, el título de este mensaje, mis queridos hermanos, es considerar y valorar. Considerar que la labor pastoral, pero de la misma manera como la vamos a considerar, también debemos de valorarla. El primer punto que nos habla el escritor a los hebreos es: obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos. Aleluya. Una de las labores que nosotros tenemos que realizar o que nos tenemos que rendir, mis queridos hermanos, es a la obediencia y a la sujeción a nuestros pastores. Y podemos decir, bueno, es que quede relevante, o es una persona tan importante que por eso debo de obedecerla o debo de sujetarme a ella. Y generalmente puede existir este conflicto cuando estamos ante un pastor más joven o ante un pastor que a lo mejor tiene la misma edad que nosotros, y decimos, bueno, ¿qué me puede enseñar ese muchachito? ¿Qué me puede enseñar aquel hombre si yo tengo toda la experiencia, si yo tengo títulos? Bueno, mis queridos hermanos, la obediencia y la sujeción hacia nuestros pastores no es como tal hacia su persona o hacia su personalidad. Nuestra obediencia y nuestra sujeción se debe a ellos por lo que representan. Y esto va mucho más allá de la edad, esto va mucho más allá de la preparación, esto va mucho más allá de la capacidad o de la gracia depositada en los hombres, mis queridos hermanos, porque nuestra obediencia y nuestra sujeción no es hacia la persona como tal de ellos, sino a lo que ellos representan, mis queridos hermanos. La Biblia, en alguna de sus páginas, habla acerca de que los pastores, los profetas, aquellos que se encargan de ministrar al pueblo de Dios, son los heraldos de Dios. Allá en los tiempos de castillos y de caballeros y de reyes, se daba esto acerca de los heraldos, mis queridos hermanos. ¿Qué era un heraldo? Un heraldo era un mensajero. Ese mensajero era considerado en estima y tenía autoridad, pero no tenía una autoridad en sí mismo como hombre, sino en lo que él representaba, porque cuando los reyes en aquellos tiempos dictaban alguna ley o se les ocurría hacer algo o tenían que convocar al pueblo, le entregaban este escrito a ese hombre, a ese mensajero conocido como heraldo. Y entonces cuando el heraldo llegaba a los pueblillos, a las comarcas, a los lugares donde pertenecían a ese reino, entonces él abría el papel y entonces empezaba a recitar, a decir lo que el rey había determinado, y entonces en ese momento la autoridad del rey residía en ese hombre. ¿Por qué? Porque él estaba hablando las palabras del rey. Ciertamente estaban escritas y él las estaba citando, pero en ese momento es como si el mismo rey le estuviera hablando
al pueblo. Ahora, trayéndolo a nosotros, mis queridos hermanos, el siervo de Dios, nuestros pastores, aquellos que nos presiden, nosotros les debemos obediencia y les debemos sujeción, porque ellos son los heraldos de Dios. Porque cuando ellos se suben, cuando ellos están detrás de un púlpito, ellos están hablando la palabra del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y entonces en ese momento esa autoridad fluye a través de ellos. Y te repito, esto no es por su capacidad, no es por su preparación, no es por su gracia, no, sino por lo que ellos están representando en ese momento, que es al creador del universo, al fuerte, al eterno. Aleluya. Mucha gente batalla con esto, mis queridos hermanos, para obedecer, para sujetarse a las autoridades, a los pastores. ¿Por qué? Porque no tenemos claro ese concepto, no tenemos en claro qué es lo que radica en ese hombre, qué es lo que ese hombre representa delante de nosotros, nada más ni nada menos que es el heraldo de Dios. Por eso es que nosotros debemos de brindarles obediencia y sujeción. Y es el primer punto al cual direcciona como deberes cristianos el escritor a la carta a los hebreos. Parte de nuestros deberes como cristianos son obedecer y sujetarnos a nuestros pastores. Lamentablemente, cuando se encuentra el factor humano, tiende a pervertir o a desvirtuar este tipo de cosas, y entonces se cae en los excesos también, así como hablamos y nos podemos dar cuenta que a través de la historia podemos ver iglesias que no honran a sus pastores. Bueno, también podemos encontrar pastores que caen en los excesos, y entonces toman de este versículo como un hágase mi voluntad dentro de la iglesia sin importar las consecuencias. Pero no debe de suceder de esa manera, mis queridos hermanos. Nosotros debemos de tener un equilibrio entre la obediencia y la sujeción a nuestros pastores, pero también siempre y cuando se estén haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, ya que el poder lamentablemente pervierte a las personas, y tristemente la iglesia no está exenta de esto. Esto te repito porque, bueno, siempre está el factor humano, y el factor humano tiende a desviar el propósito. Sin embargo, es la misma palabra la que nos puede dar dirección o guía acerca de cómo saber si aquel que está delante de mí, si aquel pastor es digno de darle mi obediencia, es digno de darle mi sujeción. Para ello, mis queridos hermanos, vayamos en nuestras Biblias al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 30, nosotros vamos a encontrar el filtro para saber si yo le debo de dar mi obediencia y mi sujeción a aquel hombre que se encuentra enfrente. Juan, capítulo 3, versículo 30. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Son palabras de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta es una de las historias que más impacta mi vida, hermano, donde yo encuentro un gran ejemplo del liderazgo que se debe de desarrollar dentro de las iglesias, hablando acerca de la obediencia y la sujeción. Algunos discípulos de Juan el Bautista han escuchado que Jesús y sus discípulos están bautizando, y que entonces la gente se está yendo con ellos y que están dejando de lado a Juan el Bautista y a sus discípulos que también están bautizados. Cuando estos discípulos de Juan, escandalizados por lo que está sucediendo, corren ante su maestro y le dicen: oye, mira, es que ese Jesús al que tú presentaste ahora está bautizando, y más gente que tú te está robando a tus seguidores. A lo cual Juan el Bautista responde lo que acabamos de leer: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Cómo nosotros vamos a saber si nuestra obediencia y nuestra sujeción es correcta hacia nuestros pastores? Bueno, a través de esto, aquel que es un verdadero siervo de Dios, aquel que verdaderamente es el heraldo de Dios, sabe que solamente es el representante, que Él no es el rey, que la iglesia no le pertenece, que la iglesia es de Dios, y que toda esa atención y que toda esa obediencia y que toda esa sujeción la va a
canalizar al único que merece la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él estará en esa posición como Juan el Bautista de decir: es necesario que yo mengüe y que Él crezca, porque en Él es donde se encuentra la vida eterna. Yo solamente soy el heraldo, el que comunica la palabra del Rey, pero tú debes de seguir al Rey, tú debes de tener puesta tu mirada en aquel que formó el universo. Aleluya. De esa manera, mis queridos hermanos, nosotros vamos a saber si aquel que nos está presidiendo es digno de nuestra obediencia, porque nos estará canalizando hacia el Señor. Todas las miradas apuntarán hacia la obra redentora de Jesucristo, y le dará toda la honra y toda la gloria al Señor. Aleluya. Una vez que el escritor a los Hebreos habla acerca de la obediencia y de la sujeción, él da razones por las cuales debemos de ser obedientes y debemos de ser sujetos. Y estas razones radican o residen en el hecho de la labor que tiene que realizar el pastor. Aleluya. La obediencia y la sujeción no es tanto a la persona, sino a lo que esa persona representa. Y bueno, ahora vamos a ver el trabajo. Para poder profundizar acerca del trabajo que recae sobre el pastor, vamos a ver lo que encontramos en el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33, versículo 6, dice de la siguiente manera. Te repito la cita, hermano. Ezequiel, capítulo 33, versículo 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Una de las labores importantes, trascendentes, y por qué no decirlo de esta manera, una labor que repercute en eternidad, es que cada pastor, cada siervo, cada hombre que ha tenido el privilegio de dirigir una iglesia va a tener que dar cuentas de ello. Aleluya. Nosotros, hermanos, como congregantes, como miembros, también vamos a tener que dar cuentas delante de Dios de lo que haya sucedido en esta tierra. Sin embargo, no se alcanzan o no está en el mismo nivel de las cuentas que darán los pastores, porque nosotros como miembros daremos cuentas de nuestra familia. Sin embargo, el pastor no dará cuenta solo de su familia, sino que él también dará cuentas de las familias que está pastoreando. Aleluya. Esto es algo, mis queridos hermanos, es una gran carga que aquellos que son llamados a pastorear han asumido ese reto, han decidido ellos ser las atalayas que están al pendiente de cuando viene el enemigo a atacar. ¿Y cómo nos alerta? ¿Cómo nos mantiene atentos acerca de ese peligro que sucede? Bueno, lo hace a través de la predicación de la palabra, lo hace a través de la exhortación, lo hace a través de la enseñanza, lo hace a través de la oración, mis queridos hermanos, porque cuando se para el pastor y está detrás del púlpito y entonces está dando un mensaje nacido en el corazón de Dios, pero que es un mensaje que te está incomodando, que no te gusta que te hablen de ello, tú debes de estar consciente que Él lo hace porque el Espíritu Santo le ha dicho que hay peligro, le ha dicho que la iglesia no está caminando por la senda que debe de hacerlo, y entonces su trabajo es avisar del peligro. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, cuando se nos habla acerca de esto, torcemos la mirada, volteamos la boca y decimos: ¡ay, otra vez se nos va a hablar de esto! Bueno, es que el peligro está ahí, y el trabajo del pastor, mi querido hermano, es alertarte acerca de ese peligro, porque cuando esté delante del Señor, Él va a tener que dar cuentas acerca de tu vida, acerca de tu familia, y el Señor le dirá: si tú sabías del peligro, si tú sabías del pecado, ¿por qué no les dijiste? ¿Por qué no los alertaste? Mira ahora lo que está sucediendo. Aleluya.
Los pastores darán cuentas acerca de lo que está sucediendo. Y lamentablemente, mis queridos hermanos, el pueblo no llega a darse cuenta de ello. El pueblo voltea la mirada hacia otro lado, el pueblo finge demencia en ese aspecto. Sin embargo, el pueblo sí demanda acerca del pastor. Pensemos en el pueblo de Israel, en el momento que ellos son liberados de Egipto y están en ese peregrinar por el desierto durante 40 años. A mí me impacta que cuando las cosas se ponían feas, le echaban la culpa a su pastor, en este caso a Moisés. Le decían, es que Moisés, ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Y yo me pregunto, ¿fue Moisés el que lo sacó de la tierra de Egipto? La realidad es que no. Él solamente fue el caudillo, él solamente fue el instrumento que Dios utilizó, pero el pueblo siempre le achacaba a Moisés y que todo lo que sucedía era por culpa de Moisés. Pero cuando nosotros vemos el relato, mis queridos hermanos, nos podemos dar cuenta que no era culpa de Moisés, sino que era la desobediencia del pueblo la que le acarreaba todos esos problemas. Hoy en día sucede de la misma manera. Es que ese pastor no predica, es que ese pastor no se ocupa de las ovejas, no, es que ese pastor no hace esto, es que ese pastor no hace aquello. Pero cabe hacernos la pregunta, mis queridos hermanos, ¿cuál es mi actitud ante el servicio? ¿Estoy sirviendo? ¿Cuál es mi actitud ante el cumplimiento de la misión? ¿La estoy cumpliendo? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Tengo una buena vida devocional? ¿O qué es lo que está sucediendo en mi vida? Porque muchas veces lo que sucede en nuestra vida, mis queridos hermanos, no es culpa del pastor, sino que es el resultado de la desobediencia o del tipo de vida que estamos llevando. ¡Ay, Dios! Pero un pastor, sin importar el tipo de rebaño que tenga, mi querido hermano, un pastor no le dará la espalda, un pastor no lo menospreciará, un pastor no lo condenará. Seguimos hablando acerca del pueblo de Israel. Ve todas las que le hicieron a Moisés, caray. ¿Cómo hicieron sufrir a Moisés? Sin embargo, nosotros no vemos a un Moisés deseando que el pueblo se pierda. No vemos a un Moisés maldiciendo a un pueblo, no. En un momento del éxodo, mis queridos hermanos, el Señor determina acabar con el pueblo de Israel. Dice, no, ya este pueblo no hace lo que debe de hacer, este pueblo es desobediente, de todo se queja, nada le parece. Y entonces le habla al pastor, a Moisés. Le dice, ¿sabes qué, Moisés? Voy a deshacerme de ellos y a ti te voy a poner sobre un pueblo más grande. Y lo que a mí me impacta o con lo que a mí me hubiera ganado, dice, y obediente. No, ya con la obediencia, si fueran 5, gloria al Señor, pero obedientes, ya, eso es suficiente. Y eso le dice Dios a Moisés, que va a exterminar el pueblo. Pero ahí Moisés, que tenía un corazón de pastor, fíjate lo que dice. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 19, podemos ver el corazón de un pastor. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Un pastor, mis queridos hermanos, sabe que dará cuentas. Pero a pesar de que el pueblo es rebelde, a pesar de que un pueblo esté en contra y no lo ayude a poder caminar, no lo va a maldecir, sino que velará por las almas de ese pueblo que ha sido encargado en sus manos. Velará por esas ovejas que han puesto en sus manos, así como Moisés. En lugar de que el Señor diga, ¿sabes qué? Te voy a quitar ya de este pueblo y te voy a poner sobre un pueblo más grande y sobre un pueblo obediente. Y el pastor dice, sí, aleluya, es lo que estaba yo esperando, Señor. No. El pastor va a decir, no, Señor, ten misericordia de ellos. Eres bueno, eres misericordioso. Dales otra oportunidad, así como lo has hecho en otros momentos. Aleluya. Los pastores velan por nuestras almas, mis queridos hermanos. Y esto independientemente de cómo seamos nosotros.
El hecho de que nuestros pastores den cuentas y que ellos velen por nuestras almas, mis queridos hermanos, no nos libran de nuestra responsabilidad como cristianos. Es decir, bueno, es que si yo vivo de la manera que vivo es porque ese pastor no me enseña, es porque el pastor no me predica, es porque el pastor no me aconseja. No nos engañemos, mis queridos hermanos. Se nos enseña, se nos aconseja, se nos predica, pero muchas veces, como nos incomoda, como tenemos que hacer cambios, tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre y cambie nuestra manera de vivir, es mejor no hacerlo y entonces pues seguimos viviendo de la misma manera. Es interesante cómo Ezequiel, cuando está hablando acerca de la atalaya, el Señor le dice, es que mira, si el pastor no le dice y le llegan a morir alguien por espada, dice, bueno, él murió, y dice, por causa de su pecado. Dice, pero voy a demandar la sangre del atalaya porque no le avisó de esto. Pero fíjate, si el atalaya avisó y a la gente le valió sombrilla y no quiso cambiar, entonces va a morir por causa de su desobediencia, no de la desatención de su pastor. Es importante que nosotros consideremos esto, mis queridos hermanos, que muchas veces las cosas no van bien, no por causa del pastor, sino por causa nuestra. El escritor a los Hebreos termina esta enseñanza, esta exhortación a los deberes, hablando acerca de que la obediencia, la sujeción y el trabajo pastoral que se realiza es de provecho para nosotros. Aleluya. Dice, porque esto no es provechoso, que no lo hagamos nosotros con alegría, mis queridos hermanos. Al final de cuentas, la labor pastoral, el honrar la labor pastoral, mis queridos hermanos, el valorar la labor pastoral es provechosa para nosotros, porque el pastor no ha sido puesto en la iglesia para tropiezo nuestro. El pastor no ha sido puesto en la iglesia para condenarnos. No, mi querido hermano, el pastor ha sido puesto en la iglesia con la finalidad de ser ese puente que nos conecta directamente con Dios. Tú puedes ver en todos los relatos bíblicos cómo el profeta, el sacerdote estaba ahí y ciertamente le decía al pueblo, mira, esto no está bien, esto hace falta aquí, esto hay que hacerlo de esta manera, pero no era para el mal del pueblo, siempre fue para el beneficio del pueblo, para que ellos estuvieran alertas, para que ellos afinaran su oído a la voz de Dios, para que regresaran al camino por el cual deberían caminar. Siempre un pastor es de provecho para nosotros, mis queridos hermanos. Y cuando nosotros valoramos esa labor pastoral, somos nosotros también honrados a través de aquello que nosotros estamos sembrando en nuestros pastores. Pero el honrarlos, el valorarlos, no solamente es de provecho para nosotros, mis queridos hermanos, sino que también es de provecho para la obra de Dios. Aleluya. Porque la gente, nuestra familia que es inconversa, se podrá dar cuenta de la estima, del valor que nosotros tenemos a los que nos presiden y nos pueden preguntar, oye, ¿por qué tanto amor? ¿Por qué tanta atención hacia tu pastor? Pues, ¿qué hace de especial o qué sucede ahí? Bueno, es una oportunidad que nosotros tenemos para decirles lo que ellos representan, para reconocer su labor, porque muchas veces allá afuera se tiene un mal concepto acerca de los pastores, y si sucede de esa manera es porque nosotros como hijos de Dios no hemos sabido darles la honra que se merecen, o no hemos sabido rescatarlos o defenderlos de esa situación que se está dando en ese momento. Decirle, mira, yo respeto a mi pastor, yo honro a mi pastor porque él es el emisario de Dios, él es el mensajero de Dios, y entonces él es el que me está guiando, el que está hablando a la palabra de Dios a mi vida, aleluya. Él es el que intercede por mí, Él es el que me visita cuando estoy enfermo, Él es el que me ayuda en los momentos de necesidad. Si el mal no me ha llegado, es porque mi pastor ha estado ahí orando, intercediendo por nosotros, mis queridos hermanos. En medio de esto, de esta pandemia que se está dando, nosotros podemos dar gracias a Dios por las oraciones de nuestros pastores, porque si no nos ha llegado la pandemia, claro, es por la gracia y la misericordia de Dios, pero también es por la oración intercesora de aquellos que darán cuentas de nuestras
almas. Aleluya. En el versículo 18, mis queridos hermanos, del mismo capítulo 13 de la carta a los Hebreos, el escritor hace una última petición con referencia a la labor pastoral y le pide a la iglesia que ore por los pastores, ya que muchas veces nosotros los vemos como superhéroes, como modelos terminados, como aquellos que no les va a pasar nada, como aquellos que no sufren, como aquellos que no lloran, como aquellos que no se enferman. Sin embargo, el escritor, y esto es algo interesante, mis queridos hermanos, el escritor a los Hebreos, que también es un pastor, abre su corazón y nos muestra su humildad y sencillez al solicitar la oración. No solamente que se ore por los demás pastores, sino que también se ore por él como pastor, ya que él es consciente de la labor que tiene que realizar. La labor pastoral, hermanos, está llena de retos, está llena de desafíos. Es por ello que el salmista escribe de manera poética al referirse a la labor pastoral diciendo: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Aleluya. Irá andando, irá llorando, mis queridos hermanos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta lo que hay detrás de cada sermón, lo que está sucediendo en la vida de ese siervo de Dios, lo que hay detrás de cada consejo, lo que hay atrás de cada visita, los sacrificios, las horas de oración, mis queridos hermanos, lo que hay detrás de cada llamada que nos pueden hacer, lo que hay detrás de cada exhortación. Esto es como los artistas, mis queridos hermanos. A veces ellos tienen que estar sonriendo, ellos tienen que estar fuertes, pero por dentro están padeciendo una lucha, por dentro están sufriendo una pérdida, por dentro están batallando con muchas otras cosas. Pero en ocasiones los juzgamos, los señalamos: ay, es que el sermón no estuvo muy bueno, no, es que ahora como que le faltó esto. Bueno, es que tú no sabes lo que hay detrás de ese sermón. Es que tú no sabes lo que ese hombre puede estar sintiendo, lo que ese hombre puede estar pasando en esos momentos. Por ello, la invitación esta noche es a que oremos por nuestros pastores, que consideremos su labor y que ellos puedan encontrar en nosotros un apoyo. Y que todo esto, mis queridos hermanos, sobre todo esto, que todo esto lo podamos hacer de buena gana, no como una carga, no con pesar, no con molestia, no, mi querido hermano, que lo hagamos de buena gana, con alegría, con gozo, porque al final de cuentas el considerar y el valorar a nuestros pastores, hermanos, es para nuestro bien y para el bien de la iglesia. Aleluya. Te voy a invitar a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y escuches esto. Pastor, hermana Lulú, también a ustedes les pido que escuchen esto, reconociendo la labor que están realizando. Aleluya. Hay un ejército soplando vida a través del mundo. Soplan vida en hospitales y orfanatorios, escuelas y hogares de ancianos. Muchos son misioneros que llevan pan y vida a los lugares más escondidos del mundo. Otros son líderes de iglesias y comunidades. Y muchos, como nosotros, soplan vida a través de su música y conciertos. Con frecuencia muchos pasarán por momentos de desánimo y futilidad al no ver el fruto que esperaban. Otros cuestionarán si realmente vale la pena lo que están haciendo, y por su mente cruzará la renuncia, la jubilación o el retiro. La canción y el disco Soplando Vida toma la historia de la visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos como una parábola del trabajo tan importante que muchos hacen a través de la tierra: soplar vida donde hay muerte y necesidad. Oremos pues, en el nombre de Jesús. Padre eterno,
Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, porque tu palabra nos enseña que donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, tú estás entre esos 2 o 3, Señor Jesús. Yo sé que tú estás en cada hogar, con cada familia, Señor Jesucristo, que estás hablando a su mente, que estás hablando a su corazón, Padre eterno. En esta hora, Señor Jesús, queremos elevar una súplica, queremos elevar un clamor, Señor Jesús, por nuestros pastores, Padre eterno. Porque nosotros no sabemos, Señor, por lo que estén pasando, lo que estén sufriendo, lo que esté atribulando su corazón, Señor Jesucristo. No sabemos si hay necesidad, Señor, porque ciertamente ellos han estado ahí para animarnos, para fortalecernos, incluso para suplir también nuestra necesidad, Señor Jesucristo. Bendigo tu nombre y te doy gracias por la vida de tus hijos, Padre Santo. Y te pido, Señor Jesús, que los guardes, que los bendigas, Padre eterno. Que tu presencia, Señor, los abrace y los envuelva en esta hora. Que ellos puedan sentir, oh, tu toque cálido, Padre eterno. Que ellos vean, Señor, cómo tú estás con ellos, cómo tú los fortaleces, cómo tú los seguirás llevando de gloria en gloria, Padre eterno. Oh, aleluya. Gracias por sus vidas, gracias por su ministerio, Padre eterno. Gracias porque ellos han atendido el llamado, Señor, a llevar, Padre eterno, esa responsabilidad, Padre eterno, de exhortarnos, de animarnos, de guiarnos en el buen camino, Padre eterno. Oh, porque ellos darán cuenta, Señor. Ellos darán cuenta de nosotros, Padre eterno. Yo te pido que los bendigas, que los fortalezcas, Señor. Que hagas un vallado protector alrededor de ellos, alrededor de su familia y alrededor de todo cuanto tienen, Padre eterno. Pero también, Señor, quiero pedirte que a nosotros, a su iglesia, a tu pueblo, Padre eterno, nos ayudes, Señor. Nos ayudes a ser sensibles ante la labor pastoral, Padre eterno. Nos ayudes, Señor, a ser obedientes, a ser sujetos, Padre Santo, por lo que representan tus siervos, Señor Jesucristo. Y que seamos conscientes de esa labor que ellos están realizando, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, por su ministerio. Este mensaje, mis queridos hermanos, tiene que ver con el hecho de que el primer domingo de julio, el próximo mes, el primer domingo, celebramos a la familia pastoral, mis queridos hermanos. La invitación es que sigamos orando por nuestros pastores, pero que también nos acordemos de ellos, mis queridos hermanos. Ciertamente no podemos abrazarnos, celebrarles como regularmente lo hacemos, mis queridos hermanos, pero sí podemos acordarnos de ellos, podemos llamarlos, podemos hacerles una videollamada, podemos hacerles llegar algún presente conforme a lo que nazca en tu corazón, pero considera y valora la labor que realizan nuestros pastores. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos, es un gusto saludarles una vez más. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, de nuestro pastor Otoniel, de la hermana Lulú. Amén. Gracias porque de una manera especial han sido de grande bendición para la vida de mi esposo, para nuestra familia, porque han sido mentores en nuestro caminar en este ministerio. Sin duda, esta situación, hermanos, es completamente nueva para todos. A veces como padres de familia no sabemos cómo abordar la situación, qué hacer, ¿verdad? Y todavía yo creo que es más complejo, sin duda, para nuestros pastores, porque ellos, además de ver por su familia, tienen también que ver por todo el pueblo de Dios. Y es una bendición, pero también es una responsabilidad muy grande. Por ello, la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante, nos enseña cómo debemos orar por los que nos presiden, por todos aquellos que nos dirigen. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pidamos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad
con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Amén. Hermano, a veces si no sabes cómo pedir al Señor por nuestros pastores, cómo interceder en estos momentos, te invito a que vuelvas a releer esta cita y lo hagas de esta manera. Es Colosenses 1:9 en adelante, para que el Señor les dé sabiduría a nuestras autoridades, a nuestros pastores, para que en estos momentos difíciles ellos conozcan la voluntad plena de nuestro Señor para sus vidas, pero también para la vida de la iglesia. Amén. Les enviamos un abrazo, los extrañamos y primero Dios podamos vernos pronto. Dios les bendiga. Amén. Vamos a quedar despedidos, hermanos, con el último texto de la Biblia. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Dios les bendiga, hermanos.